Bien, vamos a iniciar, jóvenes. Buenas tardes. Brian Hola, profe. Núñez. ¿Cómo Buenas. está, Brian? ¿Todo bien, profe? Y sus compañeros, amigos y vecinos, creo. Primos también, va. Pues de Oscar, lo único que sé es que, ¿cómo se llama? Tenía algo con la familia y por eso no pudo bajar. Ah, bueno. Bien. Bueno, vamos a iniciar, jóvenes. Buenas tardes nuevamente, va. Y vamos a seguir en ese paso que estuvimos analizando la semana pasada sobre esa parte legal para el ámbito laboral. Les vuelvo a mencionar que esta es una carrera que ustedes se están capacitando para ejercer prácticas laborales y por ende, pues lograr un empleo en una determinada empresa pública, privada. Entonces, siempre la legislación laboral nos está orientando a conocer las normas, leyes y derechos que todo trabajador debe de tener en un espacio de trabajo. En eso consiste la legislación laboral. Esto lo vimos la semana pasada. Al mencionar legislación laboral, podemos mencionar el Código de Trabajo. El Código de Trabajo mencionamos que sirve para conocer los derechos que tienen todos los trabajadores. El Código de Trabajo, yo se los dejé en la plataforma. Espero yo lo hayan leído un poquito y lo hayan visto. Bueno, implementa los decretos legales, por ejemplo, conocer las jornadas laborales, conocer el derecho de la asociación, el derecho de las empresas, el derecho de las liquidaciones, salarios, formas de pago, en fin. Y conocimos sobre la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, quien es la encargada por parte del gobierno de ubicar, formular, coordinar, ejecutar, evaluar todas las políticas de empleo, inclusive también para esas personas discapacitadas. Y el seguro social, que ya lo conocemos, que es un derecho que las personas que laboran en una determinada empresa deben de adquirirlo. Es decir, es una empresa privada encargada de velar por la salud de los trabajadores, ya sean públicos o privados. Eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Y les quedó una pequeñísima actividad. ¿Cuál era esa actividad? ¿Cuál era ahí? Bueno, era evidenciar prácticamente todo lo que realmente vimos en la clase. Muy bien, jóvenes, sigamos hablando entonces de esa legislación laboral. De los que han estado en la clase pueden compartir sobre lo que mencionamos, que es un contrato de trabajo. O sea, la legislación laboral son todos los derechos que ustedes deben de conocer al momento de practicar o ejercer la labor en una determinada empresa. Cierto, entonces continuemos con esas partes legales. Mencionamos que el contrato de trabajo es como ese acuerdo entre un empleador y un empleado. El empleador es como el jefe y el empleado es la persona que va a laborar para ese jefe. ¿Va? Vamos a ver, el contrato de trabajo. ¿Qué es el contrato de trabajo? ¿Alguien me ayuda con la lectura? Yo, profe. Vamos. Contrato de trabajo. Es el acuerdo por medio del cual una persona natural llamada trabajador se compromete a trabajar para otra, que puede ser natural o jurídica, denominada por la ley empleador a cambio de recibir una
remuneración que recibe en nombre de salario. Correcto. Y existen diferentes tipos de contratos. Por ejemplo, bueno, la definición nos da a entender que existen dos partes. Una es de el trabajador y otra es el empleador, donde es un pacto verbal o escrito entre el trabajador y el patrono para que el primero ejecute un trabajo remunerado, es decir, que haga una labor a cambio de recibir dinero o un acuerdo, bueno, tratado ahí. Y por lo general siempre alguien trabaja para obtener beneficios económicos, ¿verdad? Y también bajo las condiciones preestablecidas por el patrono. Esto lo establece en el artículo número 20 del Código de Trabajo. Para que haya contrato de trabajo se requieren tres elementos esenciales. Esto lo mencionamos en la clase pasada. Era lo que el contrato debe de especificar la actividad que la persona va a hacer. Es decir, para qué puesto se está contratando, va. Lo otro que debe de haber es eh, debe de establecer el tiempo por el cual se está contratando, ya sean contratos eh, permanentes o contratos colectivos o por cierto tiempo. Y lo otro que debe contener un contrato de trabajo es la cantidad o el salario como retribución a ese servicio. En otras palabras, es la cantidad que se le va a pagar a una persona por eh, prestar ese servicio, ¿va? Entonces, veamos entonces la clasificación del contrato de trabajo. Ahí están los requisitos nuevamente. Debe de haber una prestación de un servicio personal, que exista la subordinación o dependencia, es decir, el pago, ¿va? Y que el pago y se dé el pago de una remuneración. Es decir, en otras palabras, una prestación de un servicio personal. Es decir, que una persona acepte a ejercer el contrato de trabajo. Recuerden, es un documento legal formal por el cual dos personas contraen o pactan eh, las condiciones preestablecidas para un trabajo. Entonces, lo que no debe de faltar al momento en que ustedes ejerzan un contrato de trabajo, deben de saber para qué están siendo contratados. Deben de conocer la actividad que ustedes van a hacer. Es decir, los contratan, pero deben de ser capacitados, deben de aprender la actividad. Y lo otro que no debe de faltar es el pago, es decir, la cantidad salarial en la que usted aceptó hacer esa actividad. Bien, ¿estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Tienen preguntas, dudas? No, repítame otra vez. Vamos a ver, Lucía, repítame otra vez las cosas esenciales que no deben de faltar en un contrato de trabajo. Que haya prestación de un servicio personal. Ajá. Número 1 es la actividad personal del trabajador, es decir, que la persona sepa para qué se le está contratando. Número 2 es que la persona sepa o cumpla con esas actividades que el patrón le está exigiendo, ¿va? Y número 3, que se dé, ahí está en pantalla, que se dé el pago de esa remuneración. Es decir, que se conozca cuál va a ser la cantidad de ese pago. Existen formas de contrato laboral. Tomen nota de esto. Formas de contrato laboral. Existen la forma escrita y la forma verbal. Obviamente, al ser un documento o un contrato escrito, dice
aquí que debe constar con un documento firmado por las partes y contener cuando menos cláusulas sobre estos puntos. Por ejemplo, la identificación y el domicilio de las partes, lugar y fecha de la celebración. O sea, un documento escrito, un contrato escrito, tomen nota, es un documento firmado por ambas partes. Un documento escrito o firmado por ambas partes. ¿Cuáles son esas ambas partes? El empleador y el empleado, el jefe y el trabajador. Y dice aquí esta parte que debe identificarse con unos datos. Por ejemplo, el lugar donde vive, la fecha en que se está firmando el contrato, el lugar donde se va a laborar o trabajar, el lugar donde se está siendo contratado, la naturaleza del trabajo, que es la razón por la cual se está siendo contratado, el pago, o sea, la remuneración económica que se le va a dar por ese servicio, la forma en que se le va a pagar, si en efectivo, a través de las bancas, cuánto, la cantidad, el día, el día que se le va a estar pagando, si es semanal, quincenal o mensualmente. El valor del caso que haya suministrado de la alimentación o como parte del salario. Bueno. Y número 2, tenemos entonces la forma verbal, que tiene un lugar cuando por simple acuerdo expresado oralmente. Las partes convienen en la índole de trabajo. Y el sitio donde ha de realizarse, así como la cuantía o la forma de remuneración, los periodos que se regulan su pago. Ahora, en base a esto, ¿quién me da un ejemplo de un contrato escrito? ¿Cuándo se da un contrato escrito? ¿Y cuándo se puede dar un contrato verbal? Un ejemplo que ustedes ahí se les venga ahí por la cabeza. ¿Cuándo se da un contrato escrito y cuándo se da un contrato verbal? Pues el escrito creo que es cuando los ponen a firmar el contrato que les da, profe. Y el verbal es que se los digan. Correcto. Muy bien, vivimos en una sociedad donde, por ejemplo, alguien ocupa hacer una remodelación en el hogar y contrata a un maestro de construcción o comúnmente, como les decimos, albañil. Ahí existe un contrato verbal en el cual pues no firman nada, ¿va? La única acuerdo es que, bueno, está este lugar, necesito remodelar, necesito pintar o necesito cambiar la energía eléctrica. Hay un contrato. Entonces ya la otra persona... Ajá, Brian. Así como lo dice usted, o sea, mayormente se usa en cosas informales, o sea, en un decir eso, lo que dijo. Y también otro ejemplo sería, digamos, cuando alguna pequeña ayuda, pues, alguna pequeña ayuda siempre es como, ayúdame en tal cosa, yo te voy a dar tal dinero, es un contrato verbal. Correcto, correcto. Un contrato escrito es, por ejemplo, lo que establece, por ejemplo, yo como un profesor en la institución en la cual ustedes reciben la educación. Yo puedo tener un contrato escrito porque es algo más formal. Es trabajar por un determinado tiempo durante un año educativo, de cuándo hasta cuándo. Entonces ya en estos tratos ya hay un contrato más social, un contrato más escrito. O una empresa privada, ustedes deben de ejercer un contrato escrito. Bien, dos formas de contrato. De contrato laboral, escrito y verbal. Vamos a ver, Jens, si se logra leer la diapositiva. Lo leo todo, maestro. Sí. Los contratos verbales tienen el mismo valor que los contratos escritos. Los siguientes acuerdos deben pactarse siempre por escrito: el periodo de prueba, el salario integral, los pagos
que por acuerdo entre las partes no constituyen salario dentro de lo permitido por la ley. Los siguientes contratos deben celebrarse siempre por escrito: el contrato a término fijo, sus prórrogas y el preaviso, el que se celebre con extranjeros no residentes en país, el enganche de trabajadores para el exterior. Correcto. Bueno, ahí es una forma como más detallada, ¿va? De poder celebrar los contratos verbales. Bueno, de hecho dice que el contrato verbal debe de tener el mismo valor que un contrato escrito. Pero el contrato escrito dice debe establecer un periodo de prueba. Es decir, que al momento en que ustedes ejerzan de repente bueno, en la práctica profesional deberían ustedes de firmar un contrato, ¿va? En el cual establezca que ustedes van a laborar en una empresa por un determinado mes para ejercer la práctica profesional. Entonces, el periodo de prueba sería para ustedes todo el mes. Y también dice los contratos deben celebrarse siempre por escrito. Es lo más recomendable, ¿va? Porque así hay, ¿cómo se llama? Hay evidencia de que usted celebró un contrato de trabajo y que, o sea, hay una forma de reclamar más formal para adquirir ese contrato. Bien. Y tenemos esos contratos según la duración de la misma. El contrato de trabajo puede ser de 3 clases. Puede ser por el tiempo que dure la realización de una obra o de labor. Puede ser por a término fijo, es decir, que se establezca una fecha fija de entrega. Y puede ser también por la duración indefinida. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un contrato de trabajo por algún tiempo que dure, por el tiempo que dure la obra o labor? ¿Algún ejemplo que se venga de cualquiera de los 3 contratos según la duración, va? ¿Algún ejemplo? La de un ingeniero, profe. Para un Sería la ingeniero, de, pues, por el tiempo que dure la realización de la obra o labor. digamos un ingeniero que trabaje en la topografía, que sería en la construcción de una carretera. Por ejemplo, carretera como ya está construida, ¿va? Pero imaginémonos que de Tegucigalpa a Comayagua. Y se le realiza un contrato que durante lo que dure se va a contratar. Es decir, que ese ingeniero está en la responsabilidad de, de ver la obra desde que inicia hasta que finalice. Ajá. Ese mismo ejemplo que menciona, ajá, vamos, Brian. La C sería, diría yo. ¿Cuál dice? Una duración indefinida. La C, una duración indefinida. Ajá, también. O a término fijo, que al mismo ingeniero se le dé la recomendación de construir esa carretera, pero ya con un tiempo fijo, es decir, en 2 meses o en 60 días. Ajá. O en 3 meses, en 90 días necesitamos terminado. Se le va a pagar por los 90 días que firmó. Si no ha construido la carretera después de los 90 días, no hay reclamo, porque el contrato establece que se comprometió en terminar por un determinado tiempo. Muy bien, estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Sí. Recuerden, esta es legislación laboral. Son cosas que ustedes deben de conocer. Partes legales para adquirir un empleo o un trabajo. Estas las vamos a saltar. Bueno, ahí están las características de un término fijo. Explican cada una de ellas. Este también. Bueno, y aquí hay una lista de, miren, existen bastantes tipos de contratos de trabajo.
Pero en la actualidad dice existen 16 tipos de contrato, pero este es un número relativo que cambia en función a las nuevas leyes. Es decir, mediante se van actualizando las leyes en el país, van cambiando. ¿Va? Dice ahí contrato indefinido de fijos discontinuos. Bueno, en realidad tomen nota ahí de unos cuantos. No es necesario que los escriban todos porque solo son formas, ¿va? De contraer contratos de trabajo. Puede ser contratación de minusválidos, personas que poseen capacidades especiales. El contrato para el fomento de la contratación indefinida. El contrato para la formación. Contratos en prácticas. El contrato temporal de los trabajadores, el contrato relativo, el contrato a tiempo parcial, o sea, infinidad de contratos, va según el proyecto que se va a elaborar, así debería de ser la forma de contraer un contrato. O sea, lo que la clase nos está dando a entender que al momento que nosotros adquiramos una plaza laboral, debemos de establecer un contrato de trabajo. Es importante establecer un contrato de trabajo. Que ustedes sepan que al adquirir un trabajo, debe de haber un contrato, debe de haber una firma, debe de haber un acuerdo. Eso es lo que nos está diciendo la clase. Eso es lo que nos está dando a entender. Bueno, vamos avanzando. Esta es una página web que ya vamos a entrar ahí para que ustedes vean cuáles son los tipos de salario establecidos. Nos encontramos con la otra parte de la legislación o la jornada de trabajo. Ahí está. ¿Qué es la jornada de trabajo? A ver, voluntario. Tomen nota de esto. La jornada ordinaria de trabajo es la que convengan las partes o a la falta de convenio, lo máximo legal. La duración de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día y de 48 a la semana. Ahí está. La jornada de trabajo entonces dice, depende de la que convengan las partes, o sea, el jefe con el trabajador. Pero en un convenio legal de duración dice que todo trabajador debe laborar 8 horas diarias. La vez pasada les decía, si un empleado inicia a las 7 de la mañana, ¿a qué horas debe de terminar? Por la tarde. De 7 a... 3. Debería de ser a 3, pero como la ley establece que debe de haber 1 hora de descanso, es decir, que lo tomamos para o se toma para el almuerzo, ¿va? Entonces se extiende una más porque el almuerzo no es remunerado, o sea, el descanso no es pagado. Entonces sería hasta las 4 de la tarde, en una empresa o institución pública o privada. Dice que la ley establece que la jornada ordinaria, es decir, al día se debe trabajar 8 horas. 8 horas. Y al día, bueno, y a la semana cumplir una labor de 48 horas. ¿Cuántos días se debe elaborar a la semana entonces? Si son 48 horas, 6.
6 días, ¿va? Se debe elaborar 8 horas diarias. Bien, tomaron nota, ¿va? De lo que es la jornada de trabajo. Jens, Brian, Sí, maestro, sí. Lucía. Ok, vamos Sí, luego. sí. Ahora, ¿qué son las horas extras? Y aquí les voy a hacer una pregunta retrocediendo. ¿Qué son para ustedes o que han escuchado sobre las horas extras? Pues como lo dice, son extra trabajos que dejan el jefe, pero se supone que siempre se deben de pagar. Ah, son horarios extendidos por el cual se requiera terminar la labor que está en su trabajo. Pero estas, dice la ley, siempre deben de ser pagadas. Ahora, horas extras es el trabajo que se desarrolla más allá de la jornada ordinaria. Es decir, una hora extra sería para aquel que trabaja las 8 horas, una hora extra cumplir 9 horas de trabajo, es una hora extra. Lo legal dice que debe de, en el evento de trabajadores amparados por esta, se conoce como trabajo suplementario o de horas extras y que debe remunerarse en forma especial. Debe de pagarse como que en forma especial. Ya vamos a ver en qué consiste en esa forma especial. El pago de horas extras, bueno, las horas extras son esa jornada extendida, ¿va? Y la ley establece que deben de pagarse de manera especial. En otras palabras, deben de ser mejor pagadas a una hora ordinaria. Es decir, dentro de las 8 horas, una hora puede valer 30 lempiras. ¿Cuánto sale 30 por 8? 3 por 8. 24. Ajá. Entonces, más o menos una persona, digamos que al día gana 240 lempiras en 8 horas. Pero si trabaja una hora extra, esa hora ya no le debe de valer 30 lempiras. Le debe de valer el 25% de 240. Ya lo vamos a ver. Comprendemos que las horas extras deben de ser mejor pagadas, ¿verdad? Deben de llevar un pago más especial porque es una labor extra. Es una actividad extra. Y no hay para dónde. La ley dice que debe de pagarse. ¿Cómo? A través de la remuneración. Es decir, debe de pagarse con dinero, no con tiempo de descanso, con dinero. Bien. Vamos a ver, Lucía. Tomemos nota de lo que está ahí para que ustedes ya lo sepan. A ver, Lo ¿nos leo, ayuda, profe. Lucía? Sí, por favor. Las horas extras diurnas se remuneran con un cargo del 25% sobre el valor del trabajo ordinario. Las horas extras no... Ahí, muy bien. Ahí, gracias. Bueno, meditemos esta parte. ¿Qué es un horario diurno? ¿Qué es una jornada diurna? Una jornada diurna, ¿qué será? Hola, profe, hola. ¿Cómo? ¿Qué será una jornada diurna de trabajo? Una jornada diurna de trabajo es las actividades que se hacen por las mañanas o por las tardes. Es decir, diurna, jornada de mañana y de tarde. Horas extras que se hagan durante ese horario se deben de pagar al 25% sobre el valor del trabajo ordinario. Correcto. Las horas extras, dice diurna, se deben de pagar. Se debe de pagar con un cargo del 25% de ese valor del trabajo ordinario. Vamos a ver, continuemos con la segunda, Lucía. Las horas extras nocturnas se remuneran con un cargo del 75% sobre el valor del trabajo ordinario. Tomen nota. Horas extras nocturnas se pagan al 75%.
incrementa el valor trabajar en la noche, ¿cierto? O sea, es mejor pagar una hora extra en la noche. ¿Cuánto se eleva más del 25%? ¿Cuánto más? 50. 50%. ¿Va? O sea, una persona que ejerza actividades nocturnas se está pagando al 75%. O sea, horas extras en la noche. Horas extras nocturnas se remuneran con un valor del 75%. Vean la importancia de la clase en enfocarse en explicarles cómo es la manera de pago, porque posiblemente en una empresa que vayan a laborar, no todas les van a explicar con lujos y detalles la legislación laboral o lo que la ley establece acerca de la labor que usted presta a una empresa. Entonces, por eso es necesario que usted ya lo conozca. Y número 3, Lucía. El trabajo nocturno se remunera con un recargo del 35% sobre el valor del trabajo ordinario. Correcto. Me confirman ahí con un cheque. Bien, jóvenes, les recuerdo si a veces yo no me detengo para no distraerme de la clase, pero ya ustedes lo deben de saber de que las cámaras deben de permanecer encendidas, ¿verdad? Eso es un requisito vital. Entonces, ya a veces no me detengo porque me desconcentro de la clase, pero ya ustedes lo saben. Muy bien. Continuemos con la diapositiva entonces. Vamos a ver. Ajá, se pagan al 25%, las nocturnas al 35% y las jornadas diurnas o nocturnas al 35%. Tenemos aquí el trabajo diurno está comprendido entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. Es decir, ese tiempo está establecido para una persona que trabaje de día. O sea, personas que trabajen en jornadas diurnas, en el día y en la tarde, ¿va? En la mañana y en la tarde. ¿Desde dónde está autorizado? Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Es decir, que en toda esa jornada debe de laborar 8 horas. Por ejemplo, una persona que inicia a trabajar a las 6 de la mañana y dice la ley que establece 8 horas de trabajo, ¿a qué horas debería de salir? Si empieza a las 6, A las 3. a las 3 va. Muy bien. Y una persona que salga su jornada de trabajo a, la, a las 10 de la noche, ¿a qué horas debería de entrar? Si sale a las 10, ¿a qué horas entraría? A las 2. Bueno, no, A a las la 2 de 1. la tarde, ¿va? Sí, Pero va, a es las 2 de la tarde. Y descanso a se la hora. paga, no se está pagando horas extras, se pagan horas normales de trabajo. Entonces, durante ese horario de 6 a 10 son jornadas diurnas. Número 2, el trabajo nocturno está comprendido entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Entonces, ahí está. Se cubre, ¿va? Y el día cuenta desde las 12 de la noche hasta las 12 de la siguiente noche. Ahí está. Son horarios nada más. Este es también una referencia que ya vamos a visitar, las jornadas de trabajo. Y el cálculo de las prestaciones sociales, que es otra parte que ya los vamos a movilizar. Muy bien, hasta aquí tenemos preguntas.
Muy bien. Ustedes ya vieron. Bueno, vamos a ver un ejemplo de un contrato. Terminado también se va a llevar a la práctica, pero para que usted ya lo vaya conociendo. El cálculo de prestaciones es esa bonificación que una empresa da a un empleado por laborar durante cierto tiempo. Ese es el pago de prestaciones, ¿va? La remuneración que una persona, que el empleador da a un empleado por laborar cierto tiempo. Entonces, esta es una página en la Secretaría por la Secretaría de Trabajo, ¿va? Entonces, más o menos se calcula cuánto debe de recibir una persona que laboró por cierto sector. Muy bien. Es un cálculo solicitado por un trabajador. Un trabajador es una persona que laboró por una empresa. Vamos a llenar estos datos. El departamento, por ejemplo, estamos en el Francisco Morazán. Número de entidad, inventémonos uno, no es necesario. Ajá. El trabajador. Vaya. Y el trabajador, deme un nombre de X persona, un nombre y un apellido. María Pérez. Pérez Sosa o solo Pérez. No, solo Pérez. El nombre de Armando no va, porque va y le ponemos Paredes. Armando Paredes no va. Bueno, María Pérez ahí. La fecha de ingreso, digamos que esta persona, escojan un año entre el 2015 al 2020, 2016. cualquiera. 2016, muy bien. ¿En qué mes entró a laborar esa persona? Mes cualquiera. Marzo. Marzo. ¿Qué día, Lucía, contrató a esa persona usted? El 11. El 11. Un viernes, ya el sábado le pagó, ¿va? Bueno, también digamos un teléfono. Pongámosle aquí un número 97, 80, 97, 97, 87, 87. Ahí está. Residente. Residente en Honduras, ¿va? El motivo por el cual, digamos, esa persona dejó de laborar en una empresa. Escojan ahí la de su preferencia. Fue despedida, ella renunció, ella murió en horas no laborales o por cálculo por auxilio de cesantía. Bueno, en otras palabras, ella renunció o ella fue despedida. Escojan cualquiera de las dos. O elijan, va. Fue despedida. Sí, despedido. Bueno, Lucía la despidió porque si ella la contrató, Lucía la despidió. Bueno, digamos que esta persona ya no rendía o tenía que hacer otras
Bueno, entonces el municipio donde fue despedida fue aquí en el Distrito Central, ¿va? Se actualizan un poco los datos. ¿En qué fecha? Bueno, vamos a preguntarle a Lucía siempre. ¿En qué fecha de este mes de este año del 2020 lo despidió Lucía? ¿Qué mes de este año? Estamos hasta agosto, ¿va? ¿Cuándo despidió usted a esta persona? Es un ejemplo, ¿va? En agosto. Pongámosle que este mes, profe. En agosto. ¿Qué día? Ajá. ¿Qué día la despidió de este mes? Si hoy es 21. El 10. El 10 la despidió un lunes. Qué barbaridad. La mandó a descansar principios de semana. Bueno. Y se están actualizando estos datos. La despidió. Entonces automáticamente se actualizan los datos y nos dicen que ella laboró por 4 años en una empresa. María Pérez laboró en una empresa por 4 años, 5 meses y 0 días. Porque empezó un 11 y terminó un 10. El salario mensual. Díganme la cantidad. Vamos a cederle a Jens. Digamos que Jens es el patrono y le ofreció cierta cantidad. ¿Cuánta cantidad le puede dar a una persona X? Una cantidad X, ya sea salario mínimo, menos del salario, más del salario. Unos 12.000 lempiras. 12,000, un promedio de un salario mínimo. Ahí está, 12,000. Digamos que le deducían otras cosas, ¿verdad? Aplicaba otras horas extras. Horas extras es que ella se quedaba trabajando jornadas más de lo habitual, ya sea al mes. ¿Cuánto aplicaba? Se está actualizando los datos. Al mes, digamos que laboraba, si laboraba una hora extra diario, que eran 6 días, a la semana son 6 horas extras a la semana. ¿Cuántas semanas tiene el mes? 4. 4 por 6 horas extras semanales. 24. 24 horas extras trabajaba esta mujer al mes. Muy bien. Y le damos calcular salario. Entonces, todo esto lo vamos a conocer más adelante. ¿En qué consiste un preaviso, una cesantía, un aguinaldo, un 14º, las vacaciones? Entonces, hace un cálculo rápidamente. Dice que ella un salario gana 12,000 lempiras. El salario ordinario diario es de 400 lempiras al día, ¿va? Por esa hora extra que realizaba diariamente, esta persona dice que ganaba de 400 a 466 lempiras al día. Entonces ese promedio se mantenía en 466 lempiras. En el preaviso se le da a ella una bonificación de 28,000. Recuerden que este es un cálculo de prestaciones, que solo estamos dándole un vistazo porque ustedes van a aprender a hacer el cálculo de prestaciones. Entonces se le calcula todo, se le calcula el pago de cesantía, el aguinaldo, el 14º. El aguinaldo, recuerden que es por haber laborado los 13 meses. Y el 14º es por haber laborado 14 meses al mes. Bueno, eso ya ustedes lo van a identificar después. Entonces, vamos a ver cuál es el total de pago de aguinaldo de esta persona.
Vamos a ver, no me está cargando. Bueno, se nos actualizaron los datos, tendríamos que llenarlo, pero lo que mostraba ahí era la cantidad de información o de la cantidad del cálculo de prestaciones, ¿va? Bueno, me está cargando un contrato de trabajo individual para que ustedes también ya lo identifiquen. Por parte de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, quien es la encargada de ofrecer todos estos. Bueno, nos encontramos entonces con un formato de contrato de trabajo. Contrato de trabajo. Esta es la actividad que van a quedar, que les va a quedar pendiente realizar. Ustedes van a llenar estos datos como que si una empresa de informática los estuviera contratando. Los datos yo se los voy a proporcionar de la empresa. Contrato individual de trabajo. Nosotros, la empresa, el nombre de la empresa y el nombre de ustedes, va. Nosotros, empresa tal y nombre tal. Considera mayor de edad, profesión o oficio, estado civil, nacionalidad, tarjeta de identidad con domicilio, que en lo sucesivo se dominará el patrono. Y el nombre de la persona, persona tal, mayor de edad, profesión, oficio, estado civil, nacionalidad con tarjeta número, que en lo sucesivo se dominará el trabajador. Hemos convenido celebrar como en efecto celebramos el presente contrato individual de trabajo. Que regirá por las cláusulas y estipulaciones siguientes. Los cargos y sus funciones. El trabajador se compromete a desempeñar el cargo de y especifica, realizando las funciones siguientes. Actividades que pueden hacer estudiantes o bachilleres en la computación. Menciónenme. Mantenimiento de redes, mantenimiento o actualización de sistemas. Bueno, las actividades que se están realizando. Aquí pueden ser 2, pueden ser 3 actividades. No es necesario que se llenen todos los campos. La segunda es el tipo de contrato. El contrato será de tipo, por ejemplo, menciónenme un tipo de contrato. Ustedes ya tomaron nota de eso. Escrito. Escrito, verbal, por tiempo definido, por tiempo indefinido, etcétera. Y lo otro puede ser, en tercera, la duración del contrato. El contrato será por tiempo ilimitado, limitado y comenzando a correr desde el tiempo, desde la fecha en que se firme hasta el día tal, tiempo desde la fecha en que se firme hasta el tiempo tal. Cuarto, el tiempo que será elaborado el contrato. Las quintas vacaciones, ahí está. Los días, el periodo, el mes. Entonces, este es un contrato colectivo bastante extenso.
Y se finaliza entonces, dice, con fe de lo anterior para los efectos legales consiguientes ante los testigos de firma. En el duplicado, el presente contrato individual de trabajo a los tantos días del mes de tal mes y del año 2000. Ahí está. Firma del trabajador, firma del patrono, firma de un testigo y firma de un segundo testigo. Entonces, así es más o menos un formato de contrato de trabajo proporcionado por la Secretaría de Trabajo. Muy bien, jóvenes. Con esto, entonces, la actividad que yo les voy a dejar es que les voy a mandar un formato de trabajo. Ustedes lo van a tener que transcribir para que aprendan todas las procesos o pasos que se requiere para contraer un contrato de trabajo. Y luego, esa labor va a ser, pues, redactar un contrato de trabajo, pero eso sería la próxima semana. Bien. ¿Dudas? Siempre me terminar con esta pregunta porque yo sé que hay muchas. Demasiadas, ¿va? Muy bien, jóvenes. De mi parte, les agradezco por su tiempo. Es cansado permanecer frente a un teléfono celular, computadora. Comprendo que la dinámica no sea lo mismo en un aula de clases. Más cuando estas clases son más prácticas. Hay que ver la estrategia, cómo implementamos, porque lo que se viene después es práctico, ¿va? Entonces vamos a ver cómo desarrollamos esas actividades. El día de ayer les dejé un archivo ahí ¿cómo se llama? En proyectos y presupuestos. No sé si ya lo vieron. Si no lo han visto, los invito a que lo vean. Y construyan un presupuesto ahí en el formato en que yo les dejé. Y eso lo van a trabajar para la próxima semana, ¿va? Si tienen dudas, escríbanme en horarios considerables, ¿va? Para poderles ayudar. Porque si no, solamente les voy a contestar así rápidamente. Entonces, igual, cualquier duda, pregunta que tengan de las actividades, por favor, háganlo saber. Maestro, este contrato no lo vamos a hacer en digital o lo transcribimos en el cuaderno. Miren, son dos. El primero es transcribirlo para que ustedes sepan el contrato, qué parte lleva, ¿va? Lo conozcan. Y lo segundo, sí lo van a hacer en forma digital. Entonces, son dos ejercicios. Pero por ahorita yo solamente les voy a dejar que lo transcriban en el cuaderno. Contrato colectivo de trabajo. Entonces, por ahorita Jens solo es escrito. Y la otra semana la clase la vamos a dedicar para hacerlo práctico. ¿Estamos bien? Ok. Bueno, jóvenes, mi respeto para ustedes, un aplauso, se les aprecia. Esperamos verlos pues, la próxima semana, si así Dios lo permite. Y pues de mi parte, que estén bien. Pasen una feliz fin de semana, ¿verdad? Igual, profe. Gracias, Lucía, y gracias, Jens.